Amigos, el programa Huellas de nuestro tiempo hoy abre el libro de la historia y concretamente de la monarquía española, de la historia de la monarquía española. Cuando hablamos de monarquía en sus diferentes modalidades, nos damos cuenta que en España es la forma de gobierno que ha destacado, ha sobresalido a lo largo de nuestro hacer histórico. Hablamos de monarquía, pero también cuando nos referimos a las instituciones político-administrativas, nos damos cuenta que la historia de España está relacionada con la historia de la monarquía y sus reyes. Al linaje real se han adscrito históricamente numerosas casas dinásticas, cada una de ellas con su apellido concreto, y han ido acumulando, incrementando este hacer de gobierno monárquico. Especialmente es, y aunque sea en un tono muy convencional y utilizando pues unos métodos, si queremos, historiográficos, hemos visto que hay diversas casas que en la historia son reconocidas como la casa de Trastámara, la de Austria, Borbón, que han dado nombre y también renombre a la época en que han vivido y convivido en España. Pero a pesar de eso, hay como si dijéramos un recorrido natural, histórico, del linaje de las casas que han gobernado España. No vamos a hablar, por supuesto, de toda la monarquía ni de toda la historia, pero nos vamos a situar en un punto importante del siglo XIX, Fernando VII. El rey Fernando VII muere en 1833. A su muerte se va a producir un fenómeno importante para la monarquía española. La ley sálica se deroga. Ya hablaremos en el programa qué es esta ley, y al derogarse, su hermano, el hermano de Fernando VII, Carlos, tiene que renunciar al trono de España, renunciar a la herencia sucesoria sobre el trono de España. De esta manera, pues tiene unos seguidores, se produce un fenómeno, un movimiento social, cultural en España, que se conoce con el nombre de carlismo. Pues bien, amigos, hoy nuestro programa va a hablar qué fue de este fenómeno, de este movimiento llamado carlismo, el movimiento carlista. Para hablar de él tenemos en el estudio a un invitado, a don Daniel Jesús García Riol, al que le damos la bienvenida al programa. Le agradecemos, por supuesto, que haya hecho un corte en su trabajo y esté con nosotros. Y bueno, pues ese agradecimiento es además hondo, porque ahora veremos, forma parte tu venida aquí de tu divulgación, de tu trabajo, de tu investigación que estás realizando, y también es un doble agradecimiento el que hayas querido hacer esta divulgación. Así que muchas gracias, Daniel Jesús. Muchísimas gracias, querido Andrés. Lo cierto y verdad es que después de haber contemplado a través de la televisión tantos y tantos programas de Huellas de nuestro tiempo, el poder estar aquí en calidad de invitado supone para mí un
un enorme honor. Estoy muy feliz de la invitación que me cursaste y, por supuesto, agradecido a este canal diocesano y a ti como director de Huellas de Nuestro Tiempo por darme esta oportunidad de hablar de un tema al que tengo dedicado muchas horas, muchos días, muchos años y en el que sigo trabajando porque es ciertamente un tema apasionante, sin duda alguna. Pues amigos, don Daniel Jesús García Riol es doctor en Geografía e Historia, profesor titular de enseñanza secundaria y es miembro de número de la Sociedad de Estudios Medievales. Pero está en el programa porque el contenido de su tesis doctoral fue sobre el carlismo y él ha querido divulgar y estar con ustedes exponiendo qué fue de ese movimiento y qué fue y qué es del carlismo históricamente. Por ese motivo, la primera cuestión que yo le planteo, yo me he situado en la primera parte del siglo XIX con Fernando VII. ¿Qué ocurrió realmente para que se provocara y se produjera esa alteración? Alteración en la sucesión normal que deben tener cuando hay un cambio de monarquía, de miembro de la monarquía. ¿Qué ocurrió? Sí, el punto de partida lo tendríamos que fijar en el año 1829, que es en el momento en el que el rey Fernando VII, que ha contraído ya por 3 ocasiones matrimonio, no ha conseguido tener descendencia. Según las leyes del reino, evidentemente la sucesión le correspondería automáticamente al hermano que le sigue, que es el infante don Carlos María Isidro. Pero ese año Fernando VII contrae matrimonio por 4ª vez con la reina María Cristina de la Casa de Borbón de Sicilias y en este caso pues sí se va a producir un nacimiento, primero de una niña a la cual van a dar el nombre de Isabel y posteriormente otra niña que bautizarán con el nombre de Luisa Fernanda. Antes de que se produzca el nacimiento de Isabel, Fernando VII aprueba lo que se conoce técnicamente como la pragmática sanción. La pragmática sanción es un documento que viene a conceder el derecho sucesorio a las mujeres en la corona de España. Y todo esto viene a raíz, evidentemente, de esa famosa y conocida ley sálica, esa costumbre sucesoria que proviene de los Borbones franceses y que en el derecho sucesorio español se introduce en el año de 1714. Es Felipe V, recién vencedor de la Guerra de Sucesión, quien aprueba el llamado auto acordado. El auto acordado implica la sucesión prácticamente sálica en los reinos de la monarquía española. Esa sucesión se respetó y no hubo ningún problema a lo largo del siglo XVIII, porque, salvo el efímero rey Luis I, y en el caso de Fernando VI, aunque no tuvo sucesión, le sucede su hermanastro Carlos III, a Carlos III Carlos IV, y es en el reinado de Carlos IV, en 1789, cuando ya se empieza a decidir la posibilidad de derogar esa sucesión sálica. Y Carlos IV ya tiene en su mano una pragmática que va a permitir la sucesión femenina. Pero estamos en 1789 y, como los espectadores conocen sobradamente, es un año singularmente convulso en Europa, es el año de la Revolución Francesa, Carlos IV está dando sus primeros pasos en el reinado y lo que va a suceder es que no la va a hacer pública. Se va a quedar en los cajones de las cancillerías del reino y será su hijo, Fernando VII, en este momento de 1829-30, cuando ante la tesitura de tener sucesión y en la incógnita de no saber si va a ser masculina o femenina, decide aprobar aquella ley que su padre no había hecho pública. Por lo tanto, en 1830, cuando nace Isabel, automáticamente se convierte en la heredera al trono. ¿Qué va a suceder? Pues que evidentemente los partidarios de don Carlos, que también son importantes, van a tratar de evitar que esto se perpetúe como una ley nueva implementada
Y en 1832, durante una grave enfermedad que el rey sufre estando en el palacio del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia, pasando el verano, está muy grave y el primer ministro le arranca la firma de un codicilo por el cual renuncia a la aplicación de esa pragmática. Evidentemente, lo que sucede después es conocido. El rey se recupera casi milagrosamente y vuelve otra vez a restablecer la pragmática definitivamente ya en 1833. Para que no quede además ningún tipo de duda, ningún género de duda, convoca a los grandes del reino, al clero, a los representantes de todas las instituciones, a un acto solemne en los Jerónimos de Madrid, donde se va a prestar juramento de fidelidad a Isabel como princesa de Asturias. Todos acudirán, salvo don Carlos, que con su familia se marcha a Portugal y sigue reivindicando sus derechos hasta la muerte de su hermano. En el momento que recibe la noticia del fallecimiento de Fernando VII, proclama sus derechos a la corona a través del Manifiesto de Abrantes, y lo que se va a generar a partir de ahí, de principios de octubre de 1833, es el inicio de una guerra civil que llevará el nombre de carlista, precisamente por los seguidores del infante don Carlos María Es Isidro. decir, que si el infante don Carlos no hubiera movido los hilos para que él pudiera continuar teniendo el acceso a ser rey, esto hubiera tenido un cauce normal, porque en otros momentos de la historia también tuvo otro cauce normal. Sí, ¿No es sí, así? efectivamente, Es decir, si la don ley Carlos sálica, se hubiera venido, sí, pues la ya ley está. sálica es una ley importada de Francia. Claro, La traen claro. los Borbones. Sí, sí. Bien, pero después a lo largo de la historia, como podemos ir viendo, en otros momentos no se ha cumplido Exacto, porque ese requisito. Eso es, el derecho sucesorio tradicional en la monarquía hispánica medieval, que queda meridianamente organizado con el rey Alfonso X en las 7 partidas, permite la sucesión de la mujer en ausencia de varón. Siempre se ha mantenido esto que todavía está en la Constitución y que es uno de los elementos que probablemente se cambien, el argumento de la preferencia de varón. Pero en la legislación castellana medieval, si no hay varón, puede heredar la mujer. Y de hecho, ahí tenemos reinas castellanas como doña Urraca, doña Berenguela o la propia Isabel la Católica. No estamos diciendo una cuestión menor. Es ¿no? decir, que tradicionalmente se venía aceptando... Sí, perfectamente, tanto en las dinastías medievales, salvo en el caso de Aragón, donde ahí sí existía un veto, en los otros casos en Navarra hubo reinas, en Castilla hubo reinas, y durante la Casa de Austria no se planteó la situación, pero en algún momento incluso, pues en la época de Felipe IV, al no tener herederos varones hasta que no nace el infortunado Carlos II, las princesas de Asturias son juradas como tales, claro. Bien, y ya hemos planteado, incluso produjeron, yo pienso que al siglo XIX le hicieron mal históricamente, incluso a la nación se le hizo mal, porque provocaron 3 guerras, las 3 guerras famosas carlistas. Pero bueno, luego iremos viendo, hay un fenómeno que a mí me atrae históricamente porque es un fenómeno aparentemente nacional, pero yo creo que subyace otro fenómeno que no se ha resuelto aún en la historia de España, que es el del federalismo y localismos. Sí. ¿No es así? Sí, sin duda alguna, porque está claro que el carlismo no solamente surge por una cuestión dinástica, que efectivamente es el detonante, pero está claro que ya subyacen determinados elementos previos. Pensemos que en el trienio liberal se levantan guerrillas realistas, que al final del reinado de Fernando VII, en 1827, hay una tremenda rebelión en Cataluña, la rebelión dels malcontents, que el propio rey tiene que personarse allí porque la situación se le va de las manos, ¿no? Don Carlos es la bandera dinástica a través de la cual aglutinar a los descontentos del reinado, a aquellos que temen que los cambios que van a venir, que va a ser la aplicación ya del Estado liberal, un Estado centralista, un Estado que va a acabar con las formas de vida tradicional y que efectivamente también
puede afectar incluso las relaciones con la Iglesia, todo ese magma que ya se está generando tiene un abanderado en Don Carlos. Y efectivamente hay una perspectiva foral, clarísima. La defensa y el mantenimiento de esa estructura foral de la monarquía hispánica, de un rey y varios reinos. Rey que, como en los documentos tradicionales, sí, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Jaén... Bueno, realmente el asunto va por ahí. Cataluña había perdido sus fueros en la Guerra de Sucesión, el decreto de Nueva Planta de 1716, y en Cataluña encontraremos una base muy importante de actividad carlista en la Cataluña interior. En el País Vasco, por supuestísimo que también, y en Navarra, indudablemente, ¿no? Entonces, esa perspectiva foral está ahí. De hecho, el trilema tradicional del carlismo, Dios, patria, rey, se completa con el cuarto elemento, que son los fueros. Aún hoy en día, las distintas familias carlistas siguen apostando por una solución foral, más que federal, para el problema de la vertebración territorial de España. Bien, con todo este panorama, si te parece, no vamos a hablar, pues sería interminable Sin duda. Hablar de todas las guerras carlistas y toda la problemática y repercusión que tuvo, sí, en la vida española, economía y más cuestiones. Claramente. Si te parece, nos situamos ya en el siglo XX, el movimiento carlista, a partir de 1939. Termina la Guerra Civil Española. ¿Cómo se mueve ya? ¿En qué sentido va el carlismo? El carlismo, después de las tres derrotas del siglo XIX, pasa por una cierta época de ocultamiento, de vida interna, de reorganización, situación que no debe confundirse con la desaparición de esa idea, porque evidentemente el carlismo tiene un elemento dinástico y hay una continuidad en los sucesores del infante don Carlos María Isidro, pero también hay una continuidad ideológica, sentimental, cultural, política, y eso está ahí. Cuando se produce el advenimiento de la Segunda República, con las medidas de corte anticlerical, con las reformas que se están produciendo, eso es una especie de toque a rebato para que las distintas fuerzas que están en sintonía con esa causa vayan a aglutinarse. Y en 1932 se funda la Comunión Tradicionalista, realmente un aglutinante de carlistas, de integristas, de sectores católicos que estaban en desacuerdo con las leyes que emanaban de ese primer bienio republicano, y a partir de ahí se empieza a formar un partido potente que además va a contar con unas milicias. Desgraciadamente la dinámica de desbordamiento de la legalidad constitucional por la extrema derecha y por la extrema izquierda va a ser una constante en los finales del régimen republicano, y se empiezan a crear los famosos requetés, ¿no? Esas fuerzas primero paramilitares y luego ya claramente militares. En 1936 la Comunión Tradicionalista llega a un acuerdo con el general Mola y aceptan incorporarse al levantamiento militar que se produce finalmente el 18 de julio de ese año 36. La participación en la guerra de los tercios requetés es un elemento fundamental. Navarra se convierte en el epicentro que va bombeando de voluntarios que de manera entusiástica se van uniendo a esas unidades carlistas, el tercio de Montejurra, el tercio de la Virgen de Begoña, el tercio de Montserrat, y que finalmente serán agrupados dentro del Ejército Nacional en las famosas Brigadas de Navarra, que combatirán y tendrán un tremendo tributo de sangre durante el conflicto, ¿no? De tal suerte que en esa guerra civil, además de ese levantamiento militar, también se están perfilando las ideas que cada uno de los participantes en el bando genéricamente denominado nacional o franquista están proponiendo. Unos luchan por volver a traer a Alfonso XIII, los carlistas por su propio pretendiente, en este caso era el anciano don Alfonso Carlos, los falangistas por su modelo, el ejército por el suyo, ¿no? Realmente la victoria del bando nacional en el 39 pone fin a la guerra civil, pero pone punto y seguido a las aspiraciones de cada uno de ellos, ¿no? De tal suerte que el carlismo está dentro de los vencedores, pero se va a considerar muy pronto como parte de los vencidos,
porque ha pagado un gran tributo de sangre y sin embargo no va a conseguir ver hecho realidad el sueño de instaurar una monarquía tradicional en España. Es decir, las aspiraciones dinásticas se cortan, se adormecen, se quedan ahí apaciguadas, pero no olvidadas. No olvidadas, no olvidadas. El problema que tiene el carlismo también es un problema biológico. Biológico porque el último heredero joven pretendiente era don Jaime, el llamado Jaime III para los carlistas, que fallece en 1931 sin sucesión. Por lo tanto, le tiene que suceder su tío, Alfonso Carlos, que era un hombre que había luchado en la Tercera Guerra Carlista. Es decir, que ya, bueno, pues era un hombre de muy avanzada edad, que tampoco tenía descendencia, vivía en Viena y a finales del 36 muere. Con lo cual, la línea dinástica directa se extingue. Ahí tenemos en esa imagen, precisamente, a la derecha, a la izquierda de la pantalla, al anciano don Alfonso Carlos. Este señor es el que conquista Cuenca en la Tercera Guerra Carlista, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y a su lado está el que va a introducir la nueva dinastía en el carlismo, don Javier de Borbón y Parma. Nos vamos a ir a una rama italiana de la Casa de Borbón, que son los duques de Parma. Bueno, pues a partir de ese momento, don Alfonso Carlos encarga a don Javier que se haga con el control del carlismo. No queda claro si como rey o como regente, y a partir de ese momento los Borbón y Parma, hasta la actualidad, serían la línea dinástica del carlismo que nace justamente de esa coyuntura extraordinariamente singular que es nuestra Guerra Civil Española. De las trincheras al olvido. Efectivamente. Podemos decir. Y aparece un personaje muy peculiar que a mí me sorprendió, pensando en el tema, siendo no pretendiente a la corona, porque era un particular, vulgarmente expresado, un sevillano llamado Fal Conde. Sí. Que yo tuve que pensar en él y buscar. Bueno, este personaje a mí yo no le situaba. Claro, yo no soy estudioso de la especialidad, claro, efectivamente. Pero intervino, a mí me parece, muy negativamente, o por lo menos quiso alterar esto de tal manera que le dio ya otro aire a lo que podía ser el carlismo, ¿no? Sí, la participación de Manuel Falconde realmente es muy relevante dentro de la historia del carlismo porque este abogado nacido en la provincia de Huelva, pero con mucha presencia en Sevilla, es el que se va a encargar de amalgamar todas esas sensibilidades antirrepublicanas y favorables a la causa tradicional durante la época de la República. Evidentemente, la forma que él tiene de trabajar y de reorganizar el movimiento en un primer momento es muy positiva, indudablemente, porque claro, logra resucitar y concitar sobre el carlismo muchas simpatías. Durante la Guerra Civil, el problema es que no se amolda a lo que Franco tiene pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, querrá instaurar una academia militar carlista por su cuenta, querrá oponerse, evidentemente, al decreto de unificación de 1937, eso le va a traer muchos problemas e indudablemente se va a ir oponiendo a lo que podría ser una participación más activa al lado del régimen, ¿no? Pensemos que cuando estamos en los años 40 y se organiza la División Azul para ir a Rusia, los carlistas se van a oponer a esa... Has hablado, Daniel Jesús, sí, de un decreto de unificación. Exacto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unificación? Sí, esto sucede en abril de 1937. Además del levantamiento de las propias unidades militares, existían numerosas milicias armadas de los partidos antirrepublicanos, en este caso y sobre todo la Falange Española de la Jons, la Comunión Tradicionalista y algunos otros pequeños partidos de derecha, ¿no? Franco, sobre todo aconsejado por su hermano Nicolás y por Ramón Serrano Súñer, piensan que esta diversidad de milicias armadas con mandos autónomos no son compatibles con la idea del mando único para poder ganar la guerra, ¿no?
Y en este sentido, en abril del 37 se ordena que todas esas fuerzas queden fusionadas en un partido único, que será el famoso movimiento llamado también Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Es decir, a partir de este momento, camisa azul y boina colorada, sí, como se solía cantar en aquellos tiempos, ¿no? Indudablemente no fue bien recibido ni por un lado ni por otro, ¿no? Porque claro, los falangistas tenían su propia idea de lo que debía ser el futuro de España y los carlistas la suya. Entonces, en ese sentido, el control de las organizaciones, de la prensa, por parte del propio gobierno, primero de Salamanca y luego del gobierno de Burgos, indudablemente pues les va a recortar las alas de una manera absolutamente clara, ¿no? Y les va a convertir en una fuerza supeditada a unos intereses que ya no son los suyos. Por lo tanto, la idea que acababas de expresar, yo utilizaba, es el título también que tiene un famoso libro precioso de fotografías de la Guerra Civil, que se llama así, De las trincheras al olvido, ¿no? Es decir, gente que ha luchado tanto, que ha creído tanto, que se ha esforzado enormemente, y resulta que cuando han logrado por fin y por primera vez la victoria, cosa que no habían logrado en las guerras del siglo XIX, pues resulta que su causa se va a ir diluyendo de una manera cada vez más patente. Bien, llegamos a la mitad del programa. Hay que hacer una pausa. Amigos, una breve pausa y seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. La segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo continúa hablando sobre el movimiento carlista que apareció a partir de la muerte de Fernando VII. Habíamos hablado de esos pormenores y recorrido histórico que tuvo repercusión en nombrar como heredera a la hija de Fernando VII, y cómo su hermano Carlos tiene que abandonar España porque sus aspiraciones al trono español se ven totalmente truncadas. Hemos visto que de lo que puede ser un movimiento sucesorio aparece un movimiento político. Pues vamos a continuar en esta segunda parte situándonos ahí. Habíamos hablado de en esa primera parte del siglo XX, ese movimiento y la repercusión que tuvo en la Guerra Civil, cómo intervienen en la Guerra Civil Española y cómo, por un decreto de Franco, hay que unirlos, hay que cortar un poco sus aspiraciones, pero va corriendo el tiempo, superamos ya 1950, 1960, y siempre aparece algún foco. Don Javier I, por un lado, la intervención política en España, porque ya no se conforman solamente con ser el aspirante, también quieren ser personas que intervienen. ¿Podemos plantear eso así? Sí, perfectamente, porque hay que tener en cuenta también la propia evolución del franquismo a partir de los años 40, sobre todo cuando Franco impulsa la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Ahí es un momento en el que el carlismo puede empezar a plantearse nuevas aspiraciones, porque en esa ley se indicaba que el sucesor tenía que ser católico, mayor de edad, de una estirpe real reconocida, que tuviera el apoyo necesario, y esos parámetros podían llegar a ser cumplidos por algún miembro de la rama carlista. Por lo tanto, la carrera de la sucesión estaba abierta, habida cuenta que en la ley de sucesión a la jefatura del Estado, Franco no revela quién va a ser su sucesor, y no lo va a hacer hasta 1969. Por lo tanto, toda esa época, fundamentalmente la década de los 60, va a ser tremendamente activa por parte de los que están a favor de una solución carlista.
En este caso, el pretendiente, ahora ya proclamado como rey de los carlistas, don Javier de Borbón y Parma, tiene a su hijo mayor. Y ahí entra el personaje radicalmente imprescindible en toda esta historia, que es don Carlos Hugo. Don Carlos Hugo de Borbón y Parma, que es un joven, tiene la nacionalidad francesa, lo cual es un hándicap importante para optar a la sucesión, va a estar toda su vida luchando porque se le reconozca la española, y va a ser presentado en uno de los actos políticos más importantes que realiza el carlismo anualmente en esos años, y es la romería y el Vía Crucis a Montejurra, en Estella, a los pies de esa montaña donde se habían librado combates en la guerra carlista, el monasterio de Irache. Bueno, pues ahí se hace todos los años un Vía Crucis penitencial en sufragio de las almas de los carlistas que han muerto en la guerra civil, y en un momento dado don Carlos Hugo es presentado ahí como el príncipe de Asturias. Es un hombre joven, un hombre culto, preparado, y que además está vinculado obviamente con las casas reales europeas, porque va a contraer matrimonio ni más ni menos que con una hija de la reina Juliana de Holanda. Por lo tanto, el matrimonio, ahí tenemos esa imagen del día de su boda en Roma. Doña Irene, princesa de Orange-Nassau, realmente es un personaje de la realeza europea, y eso es un punto de partida muy importante a nivel dinástico y a nivel propagandístico, ¿no? Por lo tanto, ahí le tenemos en la recepción el día de su boda en la Santa Sede con el Papa Pablo VI. Por lo tanto, la repercusión mediática que va a tener la boda de Carlos Hugo y las intervenciones de sus hermanas y de su hermano don Sisto en distintos lugares de la geografía española va a ser verdaderamente enorme. Van a aparecer en las revistas, en los periódicos, y además es muy curioso porque aparecen con el tratamiento de Alteza Real, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que casi de una manera más o menos explícita se les está reconociendo que tienen una dignidad regia, ¿no? Y que por lo tanto pueden aspirar. Ahí tenemos a sus hermanas, por ejemplo. Sus hermanas eran María de las Nieves, María Teresa, Cecilia, y los actos de Montejurra eran verdaderamente masivos en aquellos años. Se calcula en algunos pues más de 60.000 personas subidos a aquel monte navarro, ¿no? Por lo tanto, la fuerza popular que empieza a tener este movimiento, con un líder joven, con una esposa de la realeza también, pues va a ser muy importante, ¿no? Y en este sentido girarán visitas por las provincias, se interesarán por la vida de los trabajadores. Don Carlos Hugo, de incógnito, se hace contratar en una mina asturiana, en la mina del Sotón, para iniciar el conocimiento de primera mano de las necesidades de los trabajadores de aquella época, ¿no? Entonces realmente es una situación muy, muy interesante, porque constituyen un equipo de trabajo con un engranaje perfecto para que estén ocupando siempre noticias en los periódicos de la época, y son recibidos no solo por las autoridades provinciales, sino que el mismo Franco va a recibir a Carlos Hugo en 2 ocasiones en el Palacio del Pardo. Pero ¿cómo eran las relaciones? ¿Cómo entre Franco y los carlistas? Eso es un protocolo, es muy protocolario, sí, recibirle, pero realmente conociendo la época, sí, la época, claro, y no solamente española, sino la época europea, que hay que contar con Europa, sí, porque no olvidemos el mayo del 68, en la revolución de ideas, sí, que aparece, que luego se quedó más ideas, sosegado, es verdad. En ideas, verdad. Pero sí, las aspiraciones que había en Europa a final de los 60 sí, repercutían mucho, incluso, que es un fenómeno que tú como historiador estarás posiblemente más de acuerdo conmigo, que viene el movimiento ya de América, claro, de Estados Unidos. Efectivamente. La intervención sí, de Estados Unidos en Europa, sí, básicamente. Esa es una realidad. Y ahí Franco, ¿cómo actúa? Lo cierto y verdad es que Franco pone ciertos límites. Ustedes pueden pasearse por España, salir en las fotografías, tener más o menos los contactos que quieran, pero no hagan política. No hagan política. En el momento que
el carlismo trate de volver otra vez a plantear determinadas aspiraciones, por ejemplo el asunto del foralismo, las cosas se van a cortar de raíz. Incluso Franco con sus propios colaboradores, las memorias de Franco Salgado, por ejemplo, son muy reveladoras. Dice, bueno, estos señores está muy bien que se pasen por España, pero no tienen ninguna posibilidad de suceder. Yo ya tengo en mente quién va a ser el sucesor y no son ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una relación ambivalente, porque por un lado las bases del carlismo reclaman una mayor implicación, más evolución, que su ideología se respete, y por otra no se quiere romper con el régimen porque les es favorable, por lo menos a nivel teórico. Pero efectivamente, en el momento en que ya dentro del carlismo hay un sector que empieza a reivindicar un cambio ideológico y una ruptura con el régimen de Franco, las cosas se van a deteriorar muy rápido. Y en 1968 hay un acontecimiento que es capital, y es un acto público en el monasterio riojano de Nuestra Señora de Valvanera, la patrona de La Rioja, y allí don Carlos pues, hace una declaración en la cual habla de La Rioja como una nacionalidad histórica, ¿no? Evidentemente, en cuanto la policía franquista se entera de aquello, le mandan una nota muy cordial diciendo tiene estas horas para ponerse en la frontera, ¿no? Y termina expulsando a todos los miembros de la Casa de Borbón-Parma, ¿no? A partir de ese instante los acontecimientos se precipitan. Al año siguiente, en el 69, Franco ya proclama como sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos, y el carlismo rompe por completo las amarras y se coloca ya directamente en la oposición activa al régimen de Franco. Hay un término muy llamativo, muy llamativo, que es Carlos Hugo apuesta por el socialismo autogestionario. Eso es. Esa sí que ya es la cuadratura del círculo. Bueno, esto es algo que sorprende muchísimo a cualquiera que se acerque al estudio del carlismo contemporáneo, ¿no? ¿De dónde puede provenir una metamorfosis de tal calado teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Antecedentes católicos, tradicionales, contrarrevolucionarios. Bueno, y de repente nos aparece la figura de Carlos Hugo, que apuesta por una especie de modelo socialista a la yugoslava, bastante extraño, ¿no? Bueno, es un movimiento que se va detectando desde mediados de los años 60, sobre todo por parte de la gente más joven. Hay que pensar que la capacidad de actuar del carlismo a través de sus círculos, de sus editoriales, de sus publicaciones, era uno de los pocos espacios de oposición que se podían formular dentro del régimen. Entonces, es verdad que ahí se va a producir una entrada de personalidades que tienen ideas no precisamente tradicionalistas. Y ese grupo empieza a apostar por convertir este movimiento, que es un movimiento de masas, lo está demostrando con esas manifestaciones públicas, en un movimiento político antifranquista. Entonces, ¿cómo? Pues tratando de emular a los movimientos de la oposición de izquierdas. Y empieza a implementarse un tipo de vocabulario de corte marxista, que si la praxis, que si las superestructuras, y todo eso unido a la situación de frustración generada por la expulsión de los miembros de la dinastía, va a terminar con la atomización del movimiento. Carlos Hugo y sus seguidores apuestan ya por la ruptura completa, convocan los famosos congresos del pueblo carlista en Arbón y ya declaran eso tan extraño que es el socialismo autogestionario, el pacto pueblo-dinastía, una cosa que realmente era muy complicada de poder entender, y comienza la marginación activa de todos aquellos dirigentes que han bebido de las fuentes más puras y más cristalinas del tradicionalismo. Entonces empiezan a decir que el tradicionalismo está lleno de reaccionarios, que el tradicionalismo está lleno de integristas, que el Concilio Vaticano ha dicho que hay que separar la Iglesia del Estado. Bueno, toda una serie de apreciaciones que van a tratar de ser justificadas de todos los modos y maneras, a veces de las formas más increíbles posibles, para provocar ese movimiento y ese escoramiento hacia un carlismo de izquierdas, que realmente es muy complicado. Frente a esto, los tradicionalistas van a empezar a reorganizarse. Los tercios de Requetés, la hermandad monárquica del maestrazgo,
y muchos intelectuales que rompen, que dicen, pero Dios mío, se hacen de cruces, ¿no? Y dices, esto no puede ser. Esto no puede ser porque nosotros tenemos una tradición, tenemos un corpus político que hemos venido desarrollando durante más de siglo y medio y de repente nos estamos convirtiendo en un partido de oposición de izquierdas como otros muchos que operan en la clandestinidad. Esto no es el carlismo, es decir, ¿no? Lo que era un movimiento de la realeza se convierte en un partido político. Completamente. Incluso Carlos Hugo ya apuesta por cambiar el nombre de Comunión Tradicionalista por Partido Carlista. Y él, presidente del Partido Carlista. Pero en esa última parte de la historia de España del siglo XX, que hay un movimiento social importante muy fuerte, en España. Muy fuerte, sí, sí. En España. Esto contribuye a ese movimiento social. Claramente, claramente. Es otro factor porque se realizan numerosas manifestaciones, empieza a haber secuestro de publicaciones carlistas, censura, llegarán a prohibirse los actos de Montejurra en algún momento y realmente ya se ve que el carlismo está optando, o por lo menos un sector, también hay que ser sinceros, está optando por una ruptura, incluso con la creación casi mimética con el nacionalismo vasco de grupos de acción directa, de acción guerrillera, los grupos de acción carlista. Hay un momento en el que vuelan un repetidor de la televisión española o que asaltan Radio Requeté de Pamplona y empiezan allí con sus consignas, ¿no? Es decir, pero este partido incluso participó en algunas elecciones, ¿no? Claro, posteriormente. Luego ya en la transición. Que no se queda en el siglo XX, claro, que salta al siglo XXI. Efectivamente, y hoy en día siguen existiendo tres opciones carlistas, tres familias claramente definibles, que son las que de vez en cuando, pues bueno, pueden tener algún eco pequeño mediático, pero siguen existiendo y hablaremos de ellas. En esta última parte del programa. Perfecto. De todo eso, pero todo este movimiento de partido político, este mare magnum, vulgarmente expresado, porque ideas tradicionalistas, yo viendo un poco el contenido de estas ideas, a mí me llamó mucho la atención la defensa que tienen de la familia, por ejemplo, y cómo toda la estructura familiar ha de seguir las orientaciones que da el Concilio Vaticano II, la intervención de la Iglesia, el aceptar pertenecer a la Iglesia católica. Claro, todo esto es muy llamativo, cuando por otro lado van a aparecer unos movimientos tan extremistas que pueden tener conexión con derechas o izquierdas extremas. Efectivamente, sí. Que este es el problema, ¿no? Así es, así no es. es así. En efecto, eso bueno, es. Pues Montejurra, lugar importante. Sin duda. Centro importante. En la segunda parte del siglo XX, pues ya sabemos todos, porque lo hemos vivido, en los cambios que hay en España. Cambios políticos, incluso ya al final de la vida de Franco, en la muerte de Franco, todavía mucha gente lo tiene en su mente. Las ideas están en la calle. Sí. Es un hervidero de ideas que, bueno, algunos lo fueron canalizando, se convirtieron en partidos bien orientados y dirigidos, pero allá por el año 1976, siguiendo con el carlismo, hay un hecho importante en Montejurra que tuvo gran repercusión, ¿no es así? Ese hecho, esa reunión, sin duda alguna, sí. Ese Montejurra del 76. Tremendo, tremendo porque es un punto de no retorno para la evolución del carlismo, la cosa está muy clara. El problema venía de atrás, toda esta tensión entre el carlismo de signo tradicionalista y ese nuevo carlismo de orientación socialista, autogestionaria, van a surgir como las dos líneas de trabajo fundamentales en tanto en cuanto está vivo el pretendiente oficial, don Javier. Pero don Javier ya ha tenido además un accidente de tráfico, se encuentra ya muy mayor y en 1975 renuncia a sus derechos en Carlos Hugo. Momento en el cual su hermano, el hermano de Carlos Hugo, don Sixto,
se niega a reconocerle como sucesor legítimo de la dinastía, porque le acusa de haber traicionado los valores del carlismo y a partir de ese momento su ejercicio como pretendiente es incompatible con los postulados de ese movimiento. A partir de ahí tenemos, por lo tanto, dos cabezas visibles en el carlismo. Carlos Hugo, con esa línea autogestionaria de tipo socialista, y por otro lado tenemos a don Sixto, su hermano, que sería el abanderado de la facción tradicionalista. Pues bien, llegamos al Montejurra del 76. Se convoca la romería, que siempre se celebra precisamente en el mes de mayo, y allí se van a producir unos incidentes gravísimos, con resultado de 2 muertos y de varios heridos entre las 2 facciones encabezadas por cada uno de los hermanos. Es un asunto del que se ha escrito muchísimo, donde hay conexiones con grupos extremistas, no solo españoles, sino también de otros países de Europa y de Sudamérica. Ahí tenemos esa imagen absolutamente distinta de lo que habían sido los festivos Montejurra, la multitud airada, clamando eslóganes con los bastones al aire y realmente con la aparición de disparos de ametralladora de pistoleros que van a causar, como digo, pues dos muertes a los asistentes, ¿no? En los días previos se había aireado lo que se llamaba la Operación Reconquista, ¿no? Es decir, los partidarios de don Sixto querían acabar con la presencia de su hermano en el monte y declarar que ellos eran la única línea viable, ¿no? Evidentemente, todo esto va a terminar de la peor de las maneras posibles, además con connotaciones aún no aclaradas de la propia intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que permanecen en una pasividad muy sospechosa y ahí no quedó nunca claro qué es lo que pasaba. Si en definitiva era un enfrentamiento fratricida para liderar el carlismo o si en realidad se deseaba, aunque ya esto suena casi a teoría de la conspiración, el descabezar el movimiento carlista de cara a la transición política y en un momento en que el carlismo seguía siendo, aunque algunos se estuvieran negando a sí mismos, dinástico, frente a la implantación de la nueva monarquía que era la figura de Juan Carlos y que todavía no estaba claro por dónde íbamos a ir, ¿no? Sí, entonces, pero ahí está. ¿qué relación tuvieron con el padre de don Juan Carlos? Con don Juan. Sí. La relación con don Juan fue muy curiosa. Fue muy curiosa porque hay un momento en el que el carlismo se siente atraído también por la figura de don Juan. Don Juan está en su exilio portugués, en Estoril, y hay un momento en el que recibe, por lo menos en 2 ocasiones, una visita de una delegación de carlistas encabezada ni más ni menos que por el conde de Rodezno, que era realmente un personaje muy importante en aquella época en el carlismo. Y entonces le reconocen como heredero de los postulados legítimos del tradicionalismo. Y había una foto por ahí de las que había traído que es muy, muy curiosa, en la que aparece don Juan en la portada de la revista Legitimidad, tocado con la boina carlista. Entonces, claro, aquello ya era una cosa tremenda. A ese grupo... Si nos sale, si puede aparecer. Si puede aparecer en pantalla, porque realmente es una imagen muy sorprendente. A este grupo de carlistas que se hacen juanistas, se les denomina en la historiografía del carlismo como los estorilos. Los estorilos porque son los que van allí a rendir pleitesía a don Juan. Don Juan incluso acude a un acto, a una peregrinación al santuario de Lourdes, y en la escalinata de la basílica se hace retratar también con la boina en la cabeza, lo cual pues causa un auténtico escándalo entre los monárquicos de oposición, Satrústegui, incluso los contactos que tenían con la oposición en el exilio, que les dice, bueno, si don Juan se vuelve carlista, pues realmente aquí es que ya no hemos hecho nada, ¿no? Sí. Esto no tiene sentido. Bueno, fue una situación transitoria porque evidentemente la línea política de don Juan era el restablecimiento de una monarquía liberal, una monarquía democrática, y los postulados tradicionales, aun pudiendo ser aceptados en determinado porcentaje, desde luego no implicaban la comunión plena con el tradicionalismo, ni mucho menos, ¿no? Esa es la situación. En estos últimos minutos que nos quedan, ¿cómo está actualmente como partido político? Porque Sí. ya movimiento... Sí, ya...
movimiento partir... con intento de recuperar la corona de España, supongo yo que habrá quedado totalmente en vía muerta, ¿no? Prácticamente, porque ya los partidarios de esta opción son muy minoritarios. Montejurra 76 fue un golpe fatal para el carlismo, porque la imagen que se tuvo en la opinión pública es que los carlistas pues, eran una gente violenta que podía llegar al asesinato, y a partir de ese momento, ¿qué sucede? Que el partido carlista no es legalizado. Y esa es una cuestión importante, porque no va a poder participar en las primeras elecciones democráticas del 77, lo cual le va a restar mucha fuerza. Numerosos partidarios pues lo abandonan y empiezan a engrosar otras opciones políticas. Los más foralistas pues terminan adhiriéndose a postulados del nacionalismo vasco, otros prefieren optar por otros modelos políticos, y al final la presentación en sociedad del carlismo como fuerza política es muy minoritaria, no logra en ningún momento ningún escaño cuando ya es legalizado. Solamente tendrán un parlamentario foral al Parlamento de Navarra, pero luego lo pierden. Y en algunos ayuntamientos, pues sí, siguen teniendo pues, una cierta presencia con algunos concejales. Bueno, mucha gente se pasó a Unión del Pueblo Navarro, también es verdad que es un poco la plataforma ahí de transmisión. Y en la actualidad, ¿cómo queda todo esto? Pues fundamentalmente el carlismo contemporáneo, ya en el siglo XXI, está dividido en tres grandes familias. La primera, la heredera de Carlos Hugo, de ese socialismo autogestionario. Carlos Hugo falleció hace unos años y el actual abanderado de esa causa es su hijo Carlos Javier, que está casado con una periodista holandesa, vive en Holanda, pero de vez en cuando viene a España. Ahí lo tenemos en esa imagen, en una entrega de la Orden de la Legitimidad Proscrita, que es la condecoración de los carlistas, y él técnicamente sigue reclamando esa corona, pero indudablemente ya con muy pocos seguidores, porque dentro de esa opción de tipo socialista hay algunos que ya ni siquiera se consideran dinásticos y otros sí. Pero bueno, sigue teniendo, estuvo en el monasterio de Leire jurando los fueros de Navarra y alguna aparición pública hace, ¿no? Entonces esa línea se ha quedado ya muy marginada, con movimientos vinculados a la izquierda y con conexión con el nacionalismo vasco, como digo, con el nacionalismo catalán también. Una segunda vía que sería la de Don Sixto. Don Sixto vive todavía y sería una vía de tradicionalismo a ultranza, muy resistente a cualquier tipo de cambio. Ahí lo tenemos en un acto con el profesor Gambra, con una fuerte presencia de carga intelectual, ¿no? Porque la producción de libros, de folletos, de congresos, de calidad intelectual notable es importante, ¿no? Entonces se mantiene firme en su idea de que él es el abanderado del carlismo, él es el que sigue representando las esencias de ese movimiento y que por lo tanto todo lo que esté fuera de él no sirve para nada. Y una tercera línea que sería la de la comunión tradicionalista carlista. Todos esos grupos que se habían ido diseminando a lo largo de los años 60 y 70 se van a reunir en el año 86 en el Escorial, en un congreso de reunificación. Y entonces se crea la comunión tradicionalista carlista. Ahí tenemos una imagen, doña María Cuervo Arango, que está en el centro, es la presidenta nacional, cuenta con algunos autores muy interesantes como el profesor Javier Barraicoa, autor de Los mitos del nacionalismo catalán y otros libros, y realmente la estrategia de la comunión tradicionalista carlista está en la línea del tronovacantismo, es decir, ellos reconocen que el hijo de Carlos Hugo dinásticamente es el heredero, pero no pueden aceptar sus posicionamientos ideológicos. Por lo tanto, ellos insisten en el modelo tradicionalista, recuperando todas las fuerzas que se habían dispersado, pero claro, evidentemente, aunque les gustaría, no pueden aceptar un heredero o un pretendiente al trono que defienda tales ideas que chocan de manera tan radical con el carlismo. Se han ido presentando a las elecciones, candidaturas al Senado, en municipales, pero claro, los resultados son muy reducidos y realmente el carlismo a nivel político ha perdido su peso, su influencia, pero sigue estando presente. Simplemente hay que teclear en los buscadores de Google y vemos que hay montones de páginas, de sitios web, de foros que siguen hablando de este tema y cada una de las tres corrientes se mantiene en sus 13 defendiendo lo que creen que es lo correcto
en su vida política. Bien, hemos llegado al final del programa. Yo te agradezco esta exposición que aclara todo este movimiento que a mí me parece que históricamente siempre se ha quedado ahí medio oculto, ¿verdad? Es Sí. como si no se quisiera hablar de él. Efectivamente. Pero bien, nosotros creo que hemos dado a nuestros telespectadores una gran opinión, la tuya, por supuesto, y animarte a que continúes trabajando en esa línea y participando en el programa. Así que Claro que sí. muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, querido amigo Andrés. Ha sido todo un placer y un honor estar en este día de hoy hablando de este tema que, como ves, tiene muchísimos perfiles que poder abordar, y muchas gracias a la Televisión Diocesana de Toledo por esta oportunidad. Pues muchas gracias. Y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les agradezco y además les animo a que continúen estando con el programa Huellas de nuestro tiempo.